Pues nada, Me avisa vamos a cuando, dar cuando inicio. entro. Claro que sí. Muy buenas tardes para todos. Estamos en este espacio compartiendo con el doctor Gerardo Sánchez Villalta de Costa Rica. Eh, este es un espacio bien interesante porque vamos a escuchar al doctor contarnos respecto a escenarios futuros en la educación en América Latina. Aquí lo que queremos hacer es un viaje hacia los horizontes educativos que moldearán todos estos procesos en la región, explorar tendencias disruptivas bastante importantes, innovadoras, y pues que son modelos emergentes en el contexto educativo. Vamos a anticipar algunos desafíos, algunas oportunidades que se han venido ya mencionando en el segundo Congreso Latinoamericano de Educación Superior, Educación con Sentido y Pertinencia 2025. Lo acompañamos, doctor, desde Colombia, desde aquí, desde la Qué Universidad lindo. Tecnológica de Pereira, en el centro del país. Un honor para mí acompañarlo el día de hoy. El doctor Gerardo tiene una trayectoria que me parece importante y relevante que mencionemos. Es escritor, ensayista, poeta, pero además es académico universitario e investigador social. Consultor en epistemología y diseños metodológicos en proyectos de investigación académica. Ha participado en diferentes eventos nacionales e internacionales como expositor en temas como historia, filosofía, pedagogía, literatura, ciencia. Y pues para nosotros es un honor que nos esté acompañando aquí en este Congreso de Educación Superior. Mantiene activa la participación en diferentes asuntos geopolíticos, publica artículos, ensayos, anécdotas, y hay una frase que él menciona que es entusiasta promotor de la cultura, el arte y la música, pero también dentro de los entornos académicos. Entonces, para nosotros, doctor, es un honor tenerlo el día de hoy. Contamos con aproximadamente 40 minutos, una hora, y bienvenidísimo a este Congreso Latinoamericano de Educación Superior, donde aquí nos acompañan algunas personas, pero de igual manera, pues esto quedará grabado y será un espacio de consulta en el futuro para estas personas que quieran identificar cuáles son los escenarios de participación y escenarios de educación que tenga a futuro América Latina. Don Gerardo, lo escuchamos. Bueno, me siento muy halagado con esta presentación que has hecho, compañera. Me pregunto ahora si logré llenar esas expectativas que has planteado ahí, pero aquí lo importante es que me siento muy bien y feliz de verdad. En este momento aquí en Costa Rica se vino lo que llamamos un aguacero enorme. Ojalá que esto no interrumpa las conexiones de internet, pero sí está lloviendo bastante. Hay unos pequeños pensamientos introductorios de este servidor. El camino andado es la sombra de la huella en este ligero mundo terrenal que va dejando la humanidad en centurias acumuladas como testimonio de su azaroso proyecto de sobrevivencia como raza. Gerardo Sánchez. Las luchas emprendidas por la humanidad en épocas históricas recurrentes de turbulencia y oscurantismo son antorchas que iluminan el sendero del renacimiento. Gerardo Sánchez. A manera de motivación, en el 7º Congreso Pedagógico Latinoamericano promovido por el CESPE, abre el debate sobre temas álgidos en los albores del siglo XXI. En tal sentido, envío un mensaje previo a este Congreso Pedagógico a la doctora Marixa Tenorio, de la NSS Argentina, al momento que se abrió el primer conversatorio del Congreso Pedagógico el 28 de junio con la doctora Mucasel de Argentina. Le digo, no te imaginas la felicidad que me embarga al compartir en este foro
nuestras luchas y desvelos por esta noble patria grande que señor Bolívar, Martí, Sucre, Morazán, quienes hace 2 siglos señalaron a la Gran Colombia, tierra prometida con identidad propia, quienes hace 2 siglos señalaron esta madre patria. Largo trayecto de luchas sociales y políticas antes y durante y después de la emancipación de España. En este cuarto del siglo XXI, la vemos a esta América postrada ante severas crisis estructurales, dependencias económicas de las potencias hegemónicas mundiales, deuda externa, impagable con la banca internacional, pobreza, polarización social, desarticulación del Estado Social de Derecho y, para terminar, la mal llamada pandemia globalizada COVID-19. Significativo mensaje de la doctora Mucacer de Argentina en el conversatorio el pasado viernes 25 de julio, al abordar el enfoque epistemológico y metodológico de la praxis pedagógica en las aulas. De igual manera, en fecha anterior al 7 de julio, escuchamos al doctor Calixto González de Cuba referirse a las escuelas multigrado, tema de plena vigencia en comunidades rurales de América Latina, estimada en 121 millones de personas, 19% de la población total, distribuida en 20 países de habla hispana. Y para los países del Caribe anglosajón, la población rural es de 3.8 millones de personas, 31% de la población total. Compartirán conmigo la tesis de que para plantearse el problema de la educación en el ámbito rural, debemos contextualizar escenarios teniendo claro que el abordaje debe ser integral, más allá de la escuela, más allá de la educación formal. El debate para América Latina adquiere otra dimensión en el contexto de la crisis global de la mal llamada pandemia COVID-19, tema sobre el que profundizaré oportunamente. Colegas, académicos, escritores y estudiantes en la noble causa de la educación, gracias por la generosidad de compartir con este servidor ideas, posturas y reflexiones producto de medio siglo de andar en las aulas universitarias, tanto en el sector público como en el sector privado. Algunos de los temas aquí tratados han sido expuestos en foros académicos en universidades de América Latina y el Caribe, así como en el programa Crónicas Sociales en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con el cual tuve un programa radial, Espacios Sociales, durante casi un año. El documento de esta conferencia de hoy, con los enlaces y fuentes bibliográficas que respaldan los temas abordados, están disponibles en formato físico y digital. Entramos al fondo. Repensar el destino de América Latina y el Caribe. No como colonias de poder hegemónico mundial, heredado desde la época colonial, sino más allá de la gran Colombia que soñó Bolívar. Organizada como Confederación de Naciones del Sur, Caribe, México y Centroamérica, más allá como soñó Morazán. Somos la síntesis de procesos históricos, culturales, políticos y sociales en constante transformación, aunque hemos vivido más de errores que de aciertos, más de momentos de turbulencia que de paz. En los albores del siglo XXI, somos testigos mudos de vertiginosos procesos de avance y retrocesos en todos los órdenes del quehacer humano. Los impensables logros en ciencia y tecnología han creado utopías alucinantes de un progreso material, inalcanzable para la gran mayoría de la humanidad y ajenas a la espiritualidad como razón ontológica del ser humano, tal como lo señaló el gran amigo, ya fallecido, Leonardo Boff, teólogo brasileño, con quien tuve el honor
de compartir varias reuniones en Brasil. La geopolítica del comercio mundial se fundamenta en instrumentos de poder control de la economía y las finanzas, a cuya causa han plasmado estereotipos de paradigmas bipolares, que Oriente, que Occidente, que el norte, que el sur, que desarrollo, subdesarrollo, que dependencia, independencia. El siglo XXI ingresa a otro esquema paradigmático que pretende enrumbar la humanidad hacia el nuevo orden mundial, valga decir, la constitución de un gobierno universal con colonias periféricas y una población mundial reducida al 50%, cuyos individuos tendrían un chip de identificación para que funcione como autómatas en una sociedad globalizada. Esto no es ciencia ficción, es una realidad visible en la geopolítica mundial. Bill Gates se adelantó con el diseño prototipo de chip universal que contiene los códigos claves del futuro del ser humano: constancia de nacimiento, cédula de identidad, lugar de residencia, ADN, fisonomía, intereses, seguro social, todo el historial de vida. Los documentos, carnet, expedientes serán recuerdos del pasado. Los seres humanos serán marcados para identificación en los grandes centros de control digital. Decodificar los elementos clave del siglo XXI es, digo codificar para usar al gran Lacan en la decodificación del lenguaje, en la única forma de comprender el entorno, contexto e implicaciones del momento coyuntural que experimentan los pueblos del joven continente americano. Debemos nutrir nuestro espíritu creativo, crítico y combativo sobre fenómenos entrelazados. El nuevo orden mundial, impulsado por el poder hegemónico de las grandes potencias de Europa, Estados Unidos, Rusia, China. El terrorismo biológico-tecnológico, que sustituye los ejércitos convencionales por ataques focalizados de terror y destrucción masiva, apretando un pinche botón. Quienes sean declarados enemigos del sistema no tendrán dónde esconderse, sino que lo diga Bin Laden. Ciencia, tecnología e ideologías extremas van progresivamente minando las democracias latinoamericanas, creando zozobra, inestabilidad, dependencia y obediencia. El otro temita, la formación del ser humano en el siglo XXI. Es interesante el hecho de que la educación ha sido históricamente preocupación de filósofos, economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, políticos, religiosos, científicos y desde luego pedagogos. Si es así, entonces me pregunto, surge la interrogante del por qué la educación en América Latina siempre está en crisis. Pareciera que subyace una inconformidad recurrente por los malos resultados de los sistemas educativos en países tercermundistas. ¿Por qué, si hay excelentes ideas, proyectos innovadores, experiencias exitosas, siempre estamos en crisis? ¿Por qué, si la educación pública goza de presupuestos propios, las inversiones no siempre están acompañadas de resultados satisfactorios? Estamos apostando a la tecnología digital, pero nos percatamos que tampoco este asunto resuelve los problemas de fondo. Ya desde los 80 observamos las aulas convertidas en bodegas de chatarra. Habrá que retomar en la filosofía, no de la ciencia racional del positivismo, las ideas fundamentales del existencialismo acerca de quiénes somos en esencia como raza humana, de dónde venimos,
¿Qué estamos haciendo? ¿Y cuál es nuestro destino? Repensar el destino de las tres Américas: América del Sur, América del Norte, América Central. Significa invocar interrogante: ¿es posible pensar filosóficamente en América Latina? Eso se lo preguntaba el filósofo mexicano Leopoldo Sea en su obra El pensamiento latinoamericano, 1965. En esa misma dirección se planteaba Augusto Salazar Bondy, filósofo peruano, cuya preocupación fue la ética y la axiología. ¿Existe una filosofía de nuestra América? Ambos filósofos parten del supuesto axiomático de que América Latina aspira a ser auténtica. Debe plantearse la reflexión filosófica, no la reflexión economicista, no la tecnológica, no la mercantilista, no, la reflexión filosófica. Si queremos comprender el fenómeno, la dependencia de nuestro contexto, es imperativo releer al escritor uruguayo Eduardo Galeano con su obra Las venas abiertas en América Latina. ¿Cómo recuerdo mis años mozos en la Universidad de Costa Rica en formación a esos filósofos, pensadores costarricenses de los años 60, citando lo mejor del intelecto latinoamericano, las venas abiertas de América Latina? De muy joven se me grabó y lo tengo siempre presente. Ya no es necesario que los fines justifiquen los medios. Ahora los medios justifican los fines de un sistema de poder que impone sus propios valores a escala planetaria, decía Galeano en el 2020. En otra obra de literatura obligada, Historia de América Latina, de Pierre Chaunou, historiador hispano-francés, edición Francia 1949, y edición en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en 1972, que es precisamente la que tengo en mi poder. Comillas: más de un siglo de historia posterior a la independencia solo habrían servido para reemplazar la colonización ibérica por la colonización impuesta por el nuevo orden mundial. Cierra las comillas de Chonú. Invito al intercambio sano y constructivo sobre lo aquí expuesto. Evitemos teorías especulativas y la retórica. Es pertinente la técnica del interrogatorio argumentativo para escudriñar el origen del fracaso de los sistemas educativos. Mediante este ejercicio de ideas, con distintas experiencias y formaciones, es posible concertar en este foro latinoamericano sobre educación superior, apoyado por UNESCO, CESPED, gobiernos y centros académicos de investigación y docencia, sobre el tema de la educación del ser humano para el siglo XXI. Este tema se lo propuse a la doctora Marixa Tenorio, de la Universidad Pedagógica de Sincelejo, al doctor González, de la Universidad de Córdoba, y otros académicos de América del Sur en el 2018. Otro tema: impensable transformar la pedagogía sin análisis crítico del entorno. Este tema lo expuse en mi programa Crónicas Sociales en una radioemisora en Nueva York, Estados Unidos. Ahí me preguntaba: ¿conoce la humanidad en su historia alguna revolución pedagógica que haya transformado las estructuras del Estado, sociedad, gobierno? Obviamente no. Han prevalecido las revoluciones militares, políticas, civiles, económicas, productivas, y hoy las tecnológicas. La pedagogía ha transitado por tramos recurrentes de oscurantismo, la escolástica en la edad medieval,
y de lucidez, la ilustración y el renacentismo en la era contemporánea, enfoques que de una u otra forma han permeado el espíritu humano, es decir, avances y retrocesos inducidos por esquemas filosóficos de pensamiento, como el idealismo, el existencialismo, el racionalismo, el positivismo. Renacer pedagógico, publicado en mi cuenta Facebook 2020. Empiezo por referir al filósofo y pedagogo español Emilio Lledó, miembro de la RAE, en su reflexión: la esencia de la educación es mostrar el mundo como posibilidad. Es decir, no se trata de una educación libresca, asignaturesca, sino inspirada en los filósofos griegos, el defender el logos y el diálogo, el lenguaje y la escritura, la ética, el humanismo, el bien, la belleza, la justicia, la verdad. Es un horizonte al que no debemos renunciar, aunque suene a utopía. Profundizo el debate con el pensamiento del maestro italiano Nuccio Ordin sobre la utilidad de lo inútil en nuestra vida. En su magistral exposición, pregunta en el auditorio a sus discípulos: ¿a qué habéis venido a la universidad? La respuesta usual: vengo a obtener una licenciatura. No, jóvenes, sentencia Ordin, ustedes vienen a pensar como ser ciudadanos libres en el más amplio sentido del vocablo, mujeres y hombres que aprendan a pensar por su cuenta, no con ideas ajenas. Razón tiene el abogado y economista argentino, académico de la Universidad de Buenos Aires, Jerónimo Frigerio, cuando señala que América Latina lleva 200 años de estar dormida. Frente a la invasión tecnológica, debemos desarrollar nuestro propio paradigma tecnológico. El desafío de América Latina es dejar de ser pobre. Efectivamente, la turbulencia del siglo XXI requiere un nuevo paradigma pedagógico, más allá de los enfoques ideológicos, más allá del consumo de información, más allá de la tecnología misma. La docencia en formato virtual ciertamente plantea retos de complejidad tecnológica, posibles de resolver, pero lo esencial del acto pedagógico no cambia, porque la vocación del educador siempre marcará la diferencia. La tecnología jamás supera ni reemplaza al docente en el aula, pues su vocación, formación y experiencia es el vínculo irreemplazable que lo une con los discentes. A continuación, interesantes puntos de vista de expertos de diferentes disciplinas. Emilio Tenti, Italia, experto en ciencias sociales. Es una exigencia del educador en el mundo actual disponer de herramientas psicológicas para afianzar las relaciones con la familia. Mariana Milovich, argentina, pedagoga. La relación con nuestros alumnos debe darse en climas afectivos, tolerantes, cálidos, de diálogo permanente. Alicia Talón, Italia, pedagoga. La autoridad funcional del docente está en entredicho. Ya lo dijo Freire, educación bancaria. El niño como un banco. Banco sinónimo no de muebles, sino de banco, depósito, de información de datos. Cuando ya tiene el banco lleno, lo llaman a cuentas con un examen
y una escala para calificar cuánto logró memorizar de la materia del examen. Ese es el axioma. ¿Cuánto logró memorizar? No logró aprender nada. Inger Enquist, Suecia, pedagoga. Es urgente recuperar en la clase la disciplina en hábitos de trabajo en equipo. En equipo. Dejar ya esas clases del docente con una pizarra, escribiendo en la pizarra o lo que tenga, y 30 estudiantes escuchando y oyendo pasivamente. Esa estructura funcional de jerarquía, ya hay que derrumbarla, pero ya, porque está haciendo mucho daño. Trabajo en equipo, designación de líderes, teoría del liderazgo, teoría del trabajo en equipo. Es lo que salva los sistemas educativos. En lo personal, disfruto la filosofía china, en especial la de Confucio, con su máxima: nuestra mayor gloria no está en caer, sino en levantarse en cada caída. ¿Viste, compañera, que nos levantamos, Diana? Rapidito, ¿ah? De igual manera, Krishnamurti, filósofo hindú, nos enseña que la única forma de alcanzar la paz es por medio de la meditación. Es decir, ante la adversidad debemos refugiarnos en la soledad, el silencio, la meditación profunda para reencontrarse consigo mismo y luego ser capaces de reencontrarme con mis semejantes. Pero si yo no tengo una identidad, si yo no sé quién soy, si yo me ignoro a mí mismo en mi espiritualidad, en lo que soy, ¿cómo? ¿Cómo voy a proyectar empatía con los otros seres humanos? Se trata de romper los circuitos de la rutina cotidiana y poner la mente, espíritu, cuerpo en otra dimensión, otros escenarios surrealistas, como lo plantea André Breton, Francia, en 1924, pero cómo hemos perdido el tiempo. En su manifiesto de sobrepasar lo real, impulsando lo irracional o onírico mediante el subconsciente. De lo contrario, se cae en el círculo vicioso del entorno inmediato que impide ver la luz en el horizonte. Claudio Naranjo, pediatra, escritor chileno. La educación se ha institucionalizado por y para los sistemas económicos que requieren de gente obediente y una fuerza de trabajo apropiada. Vandana Shiva, filósofa y escritora hindú, habla sobre cómo el capitalismo neoliberal es antinatura. Desarrolla el concepto de antinatura. El capitalismo es extremadamente artificial y no es como funciona la naturaleza ontológica de la raza humana. Este servidor, pedagogo, escritor e investigador social, comillas, el pensar filosófico transforma realidades en utopías y estas son precisamente el origen de las grandes ideas por donde ha transitado la humanidad. Byron Chulhan, filósofo norcoreano, comillas, el ser humano del siglo XXI está generando una resistencia pasiva contra la civilización e inconscientemente se autodisciplina para negarse a sí misma. Don Gerardo, Hola, estamos encantados escuchándolo. Quiero hacer una pequeña pausa. Nos quedan 5 minuticos para pasar como a sesión de preguntas que estoy completamente seguro que
Primero, su voz maravillosa, o sea, desde aquí, desde Colombia, la Universidad Tecnológica, encantadísima escuchándolo. Y bueno, entonces en estos 5 minutos para ir cerrando y recordarle a los asistentes que cualquier duda, cualquier inquietud o simplemente una felicitación son muy bienvenidas. Entonces, ya suspendo aquí la exposición. 5 minuticos, Sí. no señor. Lo seguimos Bueno, escuchando 5 minutos híjole, más aquí híjole. encantados. Ahora sí que me lo puso bonito. Ay, Dios mío. Muchas gracias a don Gerardo, de verdad. Vamos a Ahí ver. estoy pasando las imágenes que me Voy parece que son maravillosas. a cerrar con dos paginitas. Gracias. Los sistemas educativos en contexto de pandemia. Artículo publicado en mi cuenta Facebook en 2021. Las medidas sanitarias de cuarentena, aislamiento social, restricción de movimiento y de libre tránsito, cierre de comercio, restaurantes, playas, centros de enseñanza, espacios físicos de recreación e impedimento de eventos artísticos, culturales y deportivos, uso de tapabocas, lavado de manos, incluyendo campañas mediáticas en TV, radio y prensa escrita sobre la propagación y consecuencias del coronavirus, es es el evento planetario más traumático que haya experimentado la humanidad en este cuarto del siglo XXI. Costumbres, hábitos, estilo de vida han sido radicalmente modificados por lo que se denomina la nueva normalidad. Algo así como un nuevo patrón de comportamiento humano unificado para toda la población mundial. Este es el escenario, los hechos y consecuencias de un evento sin parangón en la historia de la humanidad. Pestes, virus, pandemias, huracanes, terremotos, guerras, genocidios han ocurrido siempre en continentes y países. Pero lo que experimenta la humanidad en la presente crisis sanitaria es un evento inédito, sin antecedentes. Intento enfocar la problemática desde el impacto de la crisis en los sistemas educativos, especialmente en América Latina. Pero la educación no es un factor aislado del contexto socioeconómico. De aquí la importancia de resaltar la situación que impera en América Latina. Para el CEPAL, la pobreza en América Latina y el Caribe alcanza el 34% de la población global debido al impacto de las políticas públicas sobre la pandemia. La pobreza alcanzó 209 millones de habitantes, de los cuales 78 viven en pobreza extrema. La concentración del ingreso y la riqueza en América Latina es el factor de las desigualdades sociales. 10% de la población acumula el 71% de la riqueza y cotiza en impuestos apenas el 5%. Simultáneamente, se plantea el tema del endeudamiento externo, América Latina y la imposibilidad de pagar la deuda pública incrementada con la crisis del COVID, del 60% al 80% en el 2020. 65.000 millones de dólares debe este pobre mundo de América Latina. Sobre este escenario de realidad, analicemos el fenómeno educativo. El informe de la UNESCO 2020 indica que ante la crisis del COVID, más de 258 millones de escolares estaban fuera del sistema educativo. Lo más triste es que todos los países, ningún país de América Latina, ni el Caribe, ha logrado recuperar las deserciones masivas de los sistemas educativos. No se lograron recuperar. Ese es el rezago social, el rezago cultural que tenemos. Miles de niños y jóvenes metidos en el mundo fácil, víctimas de los carteles del narco, pero también víctimas del sicariato. Este es el mundo cruel de cosas que se entrelazan
los rezagos y las consecuencias de esta pseudopandemia planetaria y otras crisis emergentes. 1.600 millones de escolares han sido confinados a sus hogares en los centros educativos. La interrogante es si habrá retorno a clases pospandemia, y aunque lo hubiese, sería predecible que millones desertarían atrapados en el olvido y en la exclusión social. Amigos, amigas, la parte final de esta exposición eh, que tiene que ver con unos trabajos sobre los traumas infantiles de una investigación del doctor Oviedo, neurólogo, y el doctor Rojas, psiquiatra, que presentaron estudios mundiales ante la UNICEF de los traumas infantiles generados por esta pseudopandemia. El documento completo lo pongo inmediatamente a disposición de ustedes del Congreso, y no quisiera continuar sin antes hacer un agradecimiento a Enrique, que por ahí tal vez me esté escuchando, y a el compañero también Víctor, y a Sara, que me tendieron la mano eh, para poder organizar esta exposición y por haberme dado la oportunidad. En síntesis, jóvenes, lo que estamos discutiendo es si queremos que esta América Latina sea lo que soñó Morazán y Bolívar, lo que soñaron los fundadores de la fundación de las repúblicas en la descolonización de España. Caímos, rompimos nexos políticos con España e inmediatamente entramos en un engranaje más poderoso, la dependencia económica de multinacionales que, como bien lo decía el uruguayo que cité, se traga las economías del mundo, de América Latina, de América pobre, se traga la riqueza, se la lleva en sacos, en tuberías, y a nosotros nos dejan unos pequeños rescoldos llamado empleo, más o menos remunerado. El asunto de los sistemas educativos tenemos que repensarlo seriamente, y si no tenemos una conciencia lúcida de lo que está pasando en el mundo, no podremos entender ni dar respuesta a nuestras necesidades inmediatas acá. Tenemos que entender la geopolítica, cómo funciona la geopolítica, cómo son los engranajes. ¿Cómo es posible que un geo de la tecnología, el gran magnate, son como 5 imperios tecnológicos en el mundo, le estén diciendo a los países del mundo que tienen que cerrar las universidades porque no sirven para nada? Que las cierren. No, no, eso lo están diciendo textualmente, que aquí lo que impera es tecnología, inteligencia artificial. Cierren las universidades, que necesitamos generar empleo, pero el empleo de ellos es tecnológico. Ellos están pensando en una población de 8.000 millones de habitantes, reducida al 30%, que es la Agenda 2030, por si no la conocen, la Agenda 2030. Reducir la población mundial al 30%. Así, en una especie de homicidio global, especialmente con gente mayor que son un estorbo para ellos, los adultos mayores. El adulto es un estorbo. Pensiones para adultos mayores, todo eso es un estorbo. Jóvenes, estas realidades son las que tenemos que vivir. Apelo, invoco
al sentimiento latinoamericano, a los grandes pensadores. Costa Rica está en deuda con Chile, con la misión pedagógica de Chile en los años 50. Todavía los recuerdo por memoria, no porque tuviese activo, era muy niño, pero sí, pero sí las historias, Pero la se leyenda. acuerda, No, no, es que el legado de la Comisión Pedagógica Chilena, pero quedó presente. innegable. Todo el sistema educativo costarricense fue cimentado desde preescolar hasta la educación superior en un sistema fluido, nada de vaivenes ni saltos. El sistema educativo costarricense llegó a tener gloria desde preescolar, primaria, secundaria, educación técnica, diversificación de la educación técnica, colegios profesionales, educación paralela, universidades, posgrados, maestrías, doctorados, alta especialización. Inundamos el mundo con el pensamiento del costarricense. Don Gerardo, definitivamente un placer escucharlo. Muchas gracias. Queremos transmitirle unas felicitaciones que están en el chat que dice de Jessica Serrano. Muchas gracias, don Gerardo Sánchez. Excelente ponencia, orgullo tico. ¿Es de aquí ella? Sí, señor. Entonces, tenemos de aquí de Colombia, pero también hay gente de Costa Rica que está presente en el Congreso Latinoamericano de de Educación Superior y seguramente personas de muchas partes del mundo, ya que esto está quedando, va a quedar en YouTube y va a ser un instrumento para, como usted dice, futuras generaciones y futuras consultas. Don Gerardo, le vamos a pedir un favor y a los asistentes que si pueden activar cámara porque vamos a tomar una foto que quede como evidencia de esta maravillosa oportunidad que tuvimos de escucharlo. Entonces, confirmamos que todos están encendiendo cámara y ya voy a tomar la foto. Diana, ¿usted me podría poner el esquema de flujo didáctico metodológico? Me interesa Cl- porque aquí se concentra el pensamiento didáctico. Claro que sí, estuvieron de Eh, todas maneras igual rotando todas las imágenes mientras usted hablaba. Una presentación preciosa, de verdad, muchas, muchas gracias. Y para cerrar con ese esquema que vamos a poner en pantalla, pues queremos que Stephanie nos despida en nombre y agradezca en nombre de todo el comité organizador la intervención de don Gerardo. Stephanie, te escuchamos. Ay, don Gerardo, aquí Hola, Stephanie. hipnotizados, hipnotizados con su discurso. Ay, gracias, Stephanie. Y Y us- mira, don y- Gerardo, quiero aprovechar un momentito de su espacio para agradecerle en realidad a todos los que participaron, expusieron. Eh, Hoy, en esta reunión, ya llegamos a la fase final del Congreso. Llegamos al cierre de la segunda edición del Congreso Latinoamericano de Educación Superior con Sentido y Pertinencia. Y queremos dedicarle este momento con todo el corazón a todos ustedes y todos los que no pudieron conectarse. Durante estos días compartimos ideas, experiencias, reflexiones y sueños que cruzaron fronteras desde muchos países, demostrando que la educación nos une más allá de la distancia. Ustedes con su entusiasmo, participación y compromiso han sido una parte esencial de este congreso. Como les decía ahora en la mañana, somos una mitad que realmente fue muy grande. Tuvimos muchos participantes. Ustedes nos dieron vida al congreso virtual. Su presencia nos inspira y nos recuerda que, reitero, el aprendizaje no tiene límites, no tiene fronteras. Nos despedimos con la certeza de que este Congreso
no termina aquí. Nos llevamos ideas nuevas, alianzas y sobre todo una comunidad latinoamericana fortalecida por el diálogo, la empatía y el compromiso educativo. Y de parte del comité organizador, gracias infinitas por sus energías, su tiempo, su valioso tiempo y su corazón. Y espero que sigamos construyendo juntos una educación superior con sentido, pertinencia y esperanza. Muchas gracias a todos. Gracias por ser parte de esta experiencia. Ok, vamos a tomar una foto. Entonces, por favor, enciendan su cámara. Voy a estar contando hasta 3. 1, 2, 3. Y vamos nuevamente. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias. Y si alguno tiene unas palabras, tiene micrófono abierto en este momento. Bueno, yo creo que felicitar al comité organizador, eso es algo importante y que Ujú. definitivamente destacamos y este es el momento, estamos así en los últimos momentos ya, protocolo un poquito menos, ¿sí o no, don Gerardo? Entonces, nada, felicitar al comité organizador, qué evento tan lindo, tan maravilloso, desde Colombia, súper conectados, desde aquí de la Universidad Tecnológica de Pereira, no sobra más que felicitarlos, continuar afirmando esas alianzas. Yo creo que la educación superior, y don Gerardo lo decía, esto es de todos. Y esto es geopolítica y esto es un trabajo colaborativo y es Ujú. conocernos y este primer acercamiento estoy completamente segura que no va a ser el último. Este es el segundo congreso y vamos por el tercero. Entonces, esperamos verlos a todos en ese tercer Congreso Latinoamericano de Educación Superior, liderado por Costa Rica. Mil felicitaciones a los organizadores, definitivamente una gran oportunidad. Extiendo lo que dice Lisette y dice, felicitaciones a todos los organizadores del Congreso. Gracias por la oportunidad. Un abrazo fraterno. Y creo que así deberíamos cerrar y queremos cerrar con esa frase, abrazo fraterno, donde la educación es de seres humanos. Y don Gerardo lo mencionaba. Eso no se nos puede olvidar. Hay inteligencia artificial, hay una cantidad de cosas, pero estas caras, estas sonrisas, definitivamente son muy importantes. Entonces, estamos dando ya cierre. Muchas gracias a todos por su participación, a don Gerardo por su intervención y nuevamente felicitaciones a los organizadores. Que todos tengan una feliz tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, que Stephanie, estén ¿te bien. quedas por ahí un ratito?